Los dos niños observaban desde la galería del príncipe consorte a un tercero que había abajo. Estaban a 19 de junio de 1895. El príncipe había muerto en 1861 y solo había visto el inicio de su ambicioso proyecto de reunir varios museos en los que los artesanos británicos pudieran estudiar los mejores ejemplos del diseño. Su retrato, un modesto mosaico en forma de medallón, ocupaba el tímpano de un arco decorativo en el extremo de la estrecha galería que recorría las partes superiores del patio sur. El patio sur estaba decorado con más mosaicos, retratos de pintores, escultores, alfareros y el Valhalla de Kellingston. El tercer niño estaba acunclillado junto a una serie de impotentes vitrinas que exponían sus tesoros de oro y plata. En este párrafo se presenta una escena que evoca una mezcla de admiración, curiosidad y de un sentido de historia en el contexto de un museo, lo que nos permite entender a los personajes y a su entorno. Los niños que observan desde la galería del príncipe consorte representan la inocencia y la curiosidad infantil. Su posición elevada sugiere una perspectiva de observación no solo física, sino también emocional e intelectual. Están en un lugar que simboliza el conocimiento y la cultura, lo que puede despertar en ellos un sentido de asombro y admiración por el legado artístico y la historia que los va rodeando. La fecha del 19 de julio de 1895 sitúa esta escena en un momento en el que el interés por la educación y la cultura estaba en auge, lo que puede influir en la forma en la que los niños perciben todo su entorno. El modesto mosaico en forma de medallón del príncipe, que representa su contribución a la cultura británica, puede ser visto como un símbolo de la ambición y del legado. Aunque el príncipe no vivió para ver la culminación de su proyecto, su visión sigue presente en el museo, lo que sugiere un tema de continuidad y la importancia de los ideales que trascienden el tiempo. Esto puede resonar en los niños, quienes al observar el mosaico podrían estar inconscientemente conectando su propia curiosidad y sus aspiraciones con la grandeza de aquellos que en algún momento los precedieron. El Valhalla de Kellingston alude a un espacio de reverencia y celebración de la creatividad humana, lo que puede inspirar a los niños un sentido de pertenencia a una tradición más amplia. Ahora bien, la presencia de impotentes vitrinas que exponían sus tesoros de oro y plata sugieren un mundo de riqueza y belleza que puede fascinar a los niños y estimular su imaginación. Sin embargo, también pueden evocar sentimientos de deseo o de envidia, ya que estos tesoros son inalcanzables para ellos en su realidad cotidiana. El tercer niño, acunclillado junto a las vitrinas, puede simbolizar una conexión más íntima y personal con los objetos expuestos. Su posición nos sugiere una curiosidad activa y un deseo de explorar, lo que puede indicar una búsqueda de significado o de identidad en un mundo que a menudo nos parece distante y monumental. Este niño podría estar experimentando una mezcla de asombro y anhelo, lo que refleja la complejidad de la experiencia infantil al enfrentarse a la grandeza del arte y a la historia. Entonces, este primer párrafo que les acabo de exponer, captura un momento de contemplación y de descubrimiento en un entorno cultural significativo. Los niños representan la curiosidad y la aspiración, mientras que el contexto histórico y artístico sugiere una conexión entre el pasado y el presente. La escena nos invita a reflexionar sobre cómo la historia, el arte y la cultura pueden influir en la identidad y las aspiraciones de las nuevas generaciones. Me presento rápidamente para quien no me conoce o todavía no se haya suscrito con nosotros. Yo soy Irving Sun, este es nuestro programa de Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy vamos a hablar del libro de los niños, de A.S. Byatt. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos?
El libro de los niños, The Children's Book, de A.S. Byatt, es una novela histórica que abarca desde 1895 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Está centrada en la Inglaterra victoriana tardía y eduardiana y sigue las vidas entrelazadas de varias familias, especialmente los Wellwood, los Cain y los Flood, explorando temas como la creatividad, la familia, la política y el impacto del cambio social. La trama gira en torno a Oliver Wellwood, una escritora de cuentos infantiles que crea historias personalizadas para sus hijos y su extensa familia, que vive en un entorno bohemio y progresista, y a través de sus relaciones y la de los otros personajes como Philip Warren, un joven de origen humilde en busca de un lugar en el mundo del arte, o los hijos de Olive, como lo son Tommy y Dorothy, la novela va examinando las tensiones entre el idealismo, representado por movimientos como el fabianismo o el arts and crafts, y las realidades de clase, de género y también los traumas personales. Byatt teje una narrativa coral que combina detalles históricos minuciosos sobre museos, artesanía, socialismo, sufragismo y la guerra, con un análisis psicológico de cómo los adultos proyectan sus deseos y fracasos en los niños. Esta novela también nos explora el poder y los peligros de la imaginación, mostrando cómo las historias que contamos pueden tanto liberarnos como atraparnos. En esencia, es una reflexión sobre la pérdida de la inocencia, el peso de las expectativas generacionales y el precio de la libertad creativa en un mundo transformador. El párrafo inicial de El libro de los niños nos establece un tono evocador y densamente descriptivo, característico obviamente del estilo de Byatt, que combina erudición, precisión histórica y una prosa rica en imágenes, y desde un punto de vista literario, este fragmento cumple con varias funciones. El primero de ellos es la introducción a este escenario. Byatt nos sitúa a nosotros los lectores, a ustedes los lunares, en el Museo de Victoria y Albert, allá en Londres, especialmente en la Galería del Príncipe Consorte, un lugar cargado de simbolismo cultural e histórico. La mención de la fecha exacta del 19 de junio de 1895 ancla esta narrativa en el crepúsculo de una era victoriana, un periodo de transición entre el espectador imperial y las tensiones que desembocarían en la Primera Guerra Mundial. El museo, con su Valhalla de Kensington, actúa como un microcosmos de una sociedad victoriana donde el arte, la artesanía y la jerarquía social se van entrelazando. En la segunda parte está la presentación de los personajes, o sea, los dos niños que observan al tercero. Introducen una dinámica de observación y distancia, sugiriendo jerarquías sociales y emocionales, aunque aún no conocemos sus nombres, Tom, Julian y Philip, como los vamos a conocer más adelante. La imagen de estos niños es en diferentes planos físicos, dos arriba y uno abajo, que simboliza las divisiones de las clases y las perspectivas dispares que serán centrales en toda esta novela. En la tercera parte está el simbolismo y el tono. El mosaico del príncipe Alberto, descrito como modesto, pero presente, nos evoca la sombra de un legado victoriano que aún pesa sobre todos estos personajes. La referencia al Valhalla de Kensington no es casual, ya que alude a un panteón mítico, pero también a una idealización de una cultura británica que Byatt desmontará a lo largo de toda esta obra al explorar con todas sus contradicciones. El tono es melancólico en un trasfondo hegeliaco, anticipando la pérdida de la inocencia que marca el paso de la era victoriana a la modernidad. Y bueno, en la última parte está el estilo narrativo, ya que Byatt emplea una prosa densa, casi pictórica, que nos invita a nosotros a visualizar el escenario con mucho detalle. Palabras como mosaico, tímpano, vitrinas y tesoros, por ejemplo,
constituyen una atmósfera de opulencia, pero también de encierro, como si los objetos expuestos fueran tanto maravillas como reliquias en un mundo en decadencia. La narración omnipresente permite una perspectiva amplia que abarca tanto los detalles físicos como el contexto histórico. Y desde una perspectiva psicológica, este párrafo establece una tensión entre la observación y la alineación que observan los estados internos de estos personajes y el etos de esta época. Y en la primera parte está la mirada infantil. Los niños que observan desde arriba al tercero sugieren una curiosidad innata, pero también una separación emocional. La posición elevada de estos dos niños implica una ventaja social y psicológica, mientras que el niño acunclillado, absorto en su actividad, parece aislado, mientras que el niño acunclillado, absorto en su actividad, parece aislado en su mundo interior. Esta dinámica puede reinterpretarse como una metáfora en la lucha por la identidad en un entorno jerárquico, un tema recurrente en esta novela. Los niños, al ser los protagonistas iniciales, encarnan la inocencia de una generación que crecerá bajo las sombras de la guerra y el cambio social. Beat utiliza una perspectiva para explorar cómo los ideales adultos, entre ellos el arte, la política, el progreso, moldean y a veces traicionan las psiques de estos jóvenes. El niño acunclillado, que más tarde descubriremos, llamado Philip, representa una forma de resistencia pasiva. Su concentración en el dibujo sugiere un refugio a la creatividad frente a un mundo opresivo. También está el peso del legado. La mención del príncipe Alberto, muerto décadas antes, introduce una figura paterna ausente pero omnipresente. Psicológicamente esto refleja cómo las expectativas de una generación pasada influyen en los personajes, creando un sentido de obligación y melancolía. Los niños, al moverse en este espacio monumental, parecen atrapados en un diálogo inconsciente con la obra. Y bueno, socialmente este párrafo encapsula las tensiones de la Inglaterra victoriana tardía, un periodo marcado por la opulencia y la represión y las semillas también del cambio. Nos habla de las jerarquías de clases, la disposición física de los niños, o sea, los dos de arriba y uno abajo, que reflejan la rígida estructura de clases de la época. El niño acunclillado, que resulta ser de origen humilde, contrasta con los otros dos, de familias acomodadas. Beat introduce aquí el tema de la movilidad social, que explora a través de la adopción de Phillips por los Hellwood y sus consecuencias. También nos habla de la cultura y el poder. El museo, con su colección de tesoros de oro y plata, simboliza el poder cultural e imperial de la Gran Bretaña. Sin embargo, la referencia al Valhalla de Kellingston tiene un matiz irónico. Glorifica a los artistas, pero también los convierte en reliquias, sugiriendo que la creatividad está al servicio de la hegemonía. Beat critica sutilmente la idealización del arte como herramienta en un control social. También está la transición histórica, ya que la fecha de 1895 sitúa esta novela en un momento de cambio, justo antes del reinado de Eduardo VII, que relajaría algunas de las rigideces victorianas. Beat utiliza el museo como un espacio liminal, donde lo viejo y lo nuevo coexisten entre sí. Los niños, al observar y ser observados, representan una generación atrapada entre estos dos mundos, el orden victoriano y la modernidad inminente. Pero bueno, hablemos de A.S. Beat. ¿Les parece? Ya que sabemos más o menos de qué va a tratar esta novela. Antonia Susan Davre, conocida como A.S. Beat, nació el 24 de agosto de 1963 en Sheffield, en Inglaterra, y falleció el 16 de noviembre del año 2023 en Londres, hace 2 años. Fue una novelista, poética, crítica literaria y profesora británica, considerada una de las grandes figuras de la literatura inglesa contemporánea. Hija mayor de John Frederick Dudley, siendo el juez, y Catherine Blood, estudiosa de Robert Browning. Beat creció en un entorno culto, pero emocionalmente complejo. Su infancia estuvo marcada por el asma severo, pero la confinaban a la cama, donde la lectura se convirtió en su refugio.
Estudió en Sheffield High School y en The Mount School, una escuela cuáquera en York, donde se sentiría aislada y desdichada. Posteriormente asistió al Newman College en Cambridge, Bryn Mawr College en Pensilvania y Somerville College en Oxford, especializándose en literatura inglesa, francesa, alemana, latina e italiana. Bryant enseñó en la Universidad de Londres del año 62 al 71, también en la Central School of Art and Design y en University College London del 72 al 83. Su trabajo crítico incluye estudios sobre Iris Muldrow, Wordsworth y Coleridge y ensayos sobre literatura victoriana. Abandonó la academia en el año de 1983 para dedicarse a la escritura a tiempo completo. En 1959 se casó con Ian Charles Raynes Byatt, con quien tuvo una hija y un hijo, uno de ellos llamado Charles, quien murió trágicamente a los 11 años, atropellado por un conductor ebrio. Este evento marcó profundamente su obra, especialmente este libro, el libro de los niños, donde aparece la imagen de un niño muerto. Se divorció en 1969 y ese mismo año se casó con Peter Duffy, con quien tuvo 2 hijas. Su relación con su hermana, la escritora Margaret Dove, fue tensa debido a las rivalidades literarias, aunque ambas minorizaron este conflicto públicamente. Byatt publicó su primera novela, The Shadow of the Sun, en el año de 1964, seguida por El Juego, obra, si no me equivoco, del 67. Su cuarteto, llamado Frederica, explora la vida intelectual británica. Possessions, su obra más conocida, ganó el premio Booker y fue adaptada al cine. Otras obras destacadas incluyen Ángeles e Insectos, El libro de los niños, de la cual estamos hablando el día de hoy, finalista del Booker. También escribió cuentos y ensayos. Fue nombrada Dama del Imperio Británico en 1999. Chevalier del Order des Arts et des Letters en 1990. Y recibió premios como el Shakespeare Prize en el año 2002, el Erasmus Prize en el año 2016 y el Hans Christian Andersen's Literature Award en el año 2018. Fue candidata a premio Nobel en varias ocasiones. Byatt era conocida por su erudición enciclopédica y por su aversión a las redes sociales, prefiriendo la introspección a la investigación profunda. Aprendió italiano para leer a Dante y tenía una fascinación por los colores, influenciada por el libro de John Gage sobre la teoría del color. Su agnosticismo contrastaba con su interés por los servicios cuáqueros, que encontraba meditativos. Y bueno, este libro, el libro de los niños, fue finalista del Prime Booker en el año 2009 y ganó el James Stott Black Memorial Prize en el año 2010. Críticos como Mercedes Monmary la compararon con James Austen y George Eliot, mientras que The Globe and Mail describió su escritura como monumental, pura, bella, como un glaciar. Sin embargo, algunos lectores en foros como Goodreads o Ábrete Libro expresaron reservas por su densidad y su longitud, ya que este libro tiene cerca de 1000 páginas y es recomendado leerlo en bibliotecas antes de comprarlo debido a su precio. La novela generó debate por su retrato crudo contra las adicciones victorianas, como el idealismo fabiano frente a la explotación infantil, y algunos críticos señalaron que Byatt, al incluir tantas tramas y tantos personajes, corrían el riesgo de abrumar a nosotros los lectores, aunque meramente otros elogiaron esta ambición como un reflejo del caos de esta época. Y bueno, Byatt comentó en entrevistas que la novela fue inspirada por su interés en los cuentos infantiles de autores como Nesbit, así como la pérdida de su hijo, que influyó en las imágenes de la muerte infantil. También mencionó que el Museo de Victoria y Albert, donde comienza esta novela, era un lugar que visitaba frecuentemente, fascinada por su mezcla de arte y por su opresión. Byatt fue profundamente influenciada en la literatura victoriana y romántica, además de otras corrientes, por George Eliot, ya que Byatt admiraba su capacidad para entrelazar lo intelectual y lo emocional, una técnica que emula en las complejas redes de personajes de este libro de los niños.
La exploración de Eliot sobre la moralidad y el cambio social resuena en los dilemas éticos de los Wellwood, los personajes de esta novela. También está influenciada por Robert Browning como especialista en su obra, ya que Briat incorporó su estilo polifónico y su interés por las voces individuales en su narrativa coral. La estructura de esta novela, con múltiples perspectivas, nos recuerdan los monólogos dramáticos de Browning. También está influenciada por Henry James, con la sutileza psicológica de James que se refleja en la forma en la que Beat desvela los secretos y las motivaciones de sus personajes, especialmente en las tensiones familiares. También está influenciada, tantos personajes, tantos autores que han influenciado en ella, y de los cuales pude notar. En Irish Murdoch, por ejemplo, ya que Beat escribió ensayos sobre Murdoch y compartía su interés por la filosofía y el mito. La mezcla del realismo y la fantasía en este libro, del libro de los niños, nos recuerda las exploraciones que Murdoch tiene sobre la moralidad. En Nesbit y la literatura infantil también está influenciada, ya que los cuentos infantiles de Nesbit inspiraron a Beat para crear a Oliver Nedwood, una escritora que usa fantasías para escapar de la realidad, aunque con consecuencias trágicas. Y hay muchos otros. Beat citaba a Emily Dickinson, a T.S. Eliot y Samuel Taylor Coleridge por su intensidad lírica, y a D.H. Lawrence por su fusión de naturalismo y misticismo. Su interés por la biología y las ciencias, evidentemente en las descripciones de la artesanía, y también esto sirvió para modelar toda esta novela. Beat es considerada una figura seminal en la novela británica contemporánea, aunque su estilo denso y erudito no siempre ha sido imitado directamente. Ella influenció en Sarah Waters. Sus novelas históricas como Fingersmith comparten con Beat una atención meticulosa al detalle victoriano y a las dinámicas de género. También ha influenciado en Zadie Smith, ya que Smith ha elogiado a Beat por su ambición intelectual, visible en su novela titulada Sobre la belleza, que explora temas culturales complejos. En Hilary Mantel también, por la precisión histórica de Mantel en Wolf Hall, que nos recuerda el enfoque de Beat, aunque Beat se centra más en lo literario que en lo político. Y en su énfasis en la intertextualidad, por ejemplo en su novela Possession, que influyó en la novela académica, y su exploración en la imaginación infantil, que ha inspirado a autores que trabajan en la intersección entre historia, mito y psicología, como Kate Atkinson y Ali Smith. Pero bueno, ahora hablemos de los detalles de este libro, como parte de una recomendación de algunos de ustedes, los lunares que nos están escuchando. Este libro tiene como portada, se llama The Children's Book, el libro de los niños. El autor es A.S. Beat, Antonia Susan Beat. El año de la publicación original es en el año 2009. Está en inglés, se publicó en Reino Unido. Es una novela histórica con ficción literaria. Y en ediciones en español, la que tengo en mis manos, esta de sello editorial Lumen, pertenece a la editorial de Penguin Random House, de su grupo editorial. Es la edición del año 2010. La traducción es de Miguel Tempranillo García. Este contiene 960 páginas de tapa blanda en formato de 14 por 21. No sé aproximadamente qué precio tiene porque la compré hace un tiempo o no sé si me la regalaron o qué, pero la tenía ahí en mi librero desde hace tiempo. Su peso es de 1,3 kg más o menos. Hay una reedición del año 2023 de esta editorial de Lumen que pesa más o menos 1,3 kg. También hay una edición de bolsillo del año 2011 que tiene 960 páginas y del mismo traductor, Miguel Temprano García.
Sus temáticas principales son la era victoriana, la familia, la imaginación, el arte, el socialismo, la Primera Guerra Mundial, la pérdida de inocencia. Actualmente está en circulación en librerías físicas y digitales como Amazon, La Casa del Libro, en Penguin Libros. También está disponible en formatos de ebook, en Kindle y en otras plataformas. No existen otras traducciones al español oficiales, lo que simplifica la elección, pero también limita las opciones. Hay una traducción fidedigna al estilo de Viat por Miguel Temprano García, que es un traductor experimentado conocido por su trabajo con autores como John Updike, Philip Roth o Margaret Atwood. El libro de los niños captura una prosa densa y evocadora de Viat, manteniendo su riqueza descriptiva y su tono erudito. Los pasajes sobre el arte, los cuentos infantiles y los detalles históricos están cuidadosamente adaptados, preservando el matiz victoriano. Este libro tiene una fluidez y su precisión, bueno, al menos en la traducción, ya que logra un equilibrio entre la complejidad original y la accesibilidad para nosotros los lectores hispanohablantes. Los diálogos y las reflexiones psicológicas fluyen con mucha naturalidad, aunque la densidad de esta novela, con extensas digresiones culturales, puede sentirse un poco aburridas, un poco exigentes, algo inherente al texto original más que a la traducción. La edición de Lumen, esta edición que tengo, ha sido elogiada por críticos en medios como la ABC y El País, que destacan la capacidad de la traducción para reflejar la majestad de Viat. No se reportan errores significativos ni quejas generalizadas sobre la traducción en foros literarios como Goodreads, como Lecturalia, como Ábrete Libro. Y bueno, hay una edición recomendada de Lumen del año 2010 o del año 2023, ambas de tapa blanda. Son idénticas en contenido y traducción, pero la del año 2023 tiene un diseño un poquito más moderno en cuestión de la encuadernización de mayor calidad, un papel más grueso, según las especificaciones de Lumen. Es ideal si buscas una experiencia de lectura cómoda y duradera, ya que tiene un formato más grande de 15 por 23 en la del 2023, que nos facilita la lectura de un libro tan extenso. También está la de bolsillo. Esta es recomendable si prefieres una opción más económica y portátil. Sin embargo, el formato, al ser más pequeño, el papel es más delgado y pueden hacer que las 960 páginas sean menos cómodas de manejar, especialmente para sesiones de lectura prolongadas. Pero bueno, siempre existirá el ebook, ¿no? Que los pueden encontrar en las diferentes plataformas. Entre ellos Amazon Kindle, en Penguin Libros, entre tantas otras que podemos descargar los libros, comprarlos. ¿Qué más les digo? La traducción respeta los nombres propios y los términos históricos, como Museo Victoria and Albert o Fabianismo, por ejemplo, manteniendo el contexto inglés sin adaptaciones innecesarias. Y obviamente esto es crucial, ya que Viat incluye referencias específicas a la cultura británica que podrían perderse con una traducción un poquito más libre. A diferencia de otras obras de Viat, como por ejemplo la de Possession, que han tenido múltiples ediciones en español, este libro, El libro de los niños, ha sido traducido por Temprano García para Lumen y de bolsillo. Y esto puede deberse a la longitud y a la complejidad de esta novela, que desalienta nuevas versiones. Sin embargo, la consistencia de esta traducción en todas las ediciones asegura calidad y también uniformidad. Entonces, la traducción de Miguel Tempranillo García en cualquiera de las ediciones de Lumen, ya sea la del 2010 o la del 2023, es la mejor opción, ya que combina fidelidad y originalidad, precisión lingüística y una presentación cuidada. Si buscas una experiencia más inmersiva, opta por la edición de Lumen del 2023 por su formato y calidad física. Si priorizas el precio, la edición de bolsillo del 2011 es funcional y económica. El ebook obviamente es práctico para todos los lectores digitales, pero verifica la portabilidad con tu dispositivo o haz el cambio a su formato. Y dado que no hay otras traducciones, no hay riesgo de elegir una versión inferior.
y la reputación de Temprano García garantiza una experiencia literaria fiel a un espíritu de Biat. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de esta novela con pasajes minuciosos, con reseñas del libro, obviamente, pero vendrán con spoilers. Si no te gustan los spoilers y no has leído esta novela, ya sabes a lo que te vas a enfrentar con esta pequeña parte de lo que hemos estado recomendando de lectura. Ya sabes también el libro que tienes que ir a buscar. Y si no tienes problemas con los spoilers o ya leíste esta novela, pues te espero a continuación, después de la pausa, para que pues nos alcances o te quedes aquí con nosotros para hacer un análisis un poquito más profundo de esta lectura que vendrá con spoilers. Si te vas, ponnos un like, déjanos aquí en los comentarios de qué novela te gustaría que habláramos, cuál es tu novela favorita. Déjanos aquí si también esto te anima a leerla o no. Lo hemos alargado un poquito más esto porque quería especificar sobre el libro. Esto es una recomendación de uno de los lunares de ustedes que nos están escuchando constantemente. Recomiéndenos también algún formato que quisieran que habláramos, alguna cosa que se nos está yendo de aquí de las manos sobre lo que estamos hablando de estas reseñas literarias. Y pues si te quedas, recomiéndanos en sus diferentes redes sociales, suscríbete para cualquiera de los dos, si te vas o te quedas, de todos modos suscríbete, danos un like y pues vamos a la pausa y regresamos. En la primera parte, el encuentro inicial en el Museo Victoria and Albert, comienza esta novela. La novela abre con estos dos niños, Julian Kane y Tom Wellwood, observando desde una galería elevada de este museo a un tercer niño llamado Philip Warren, que está acuclillado dibujando objetos en una vitrina. Es 19 de junio de 1895 y Philip, un joven de origen humilde que ha huido de la pobreza en las Midlands, es descubierto por Oliver Wellwood, una escritora de cuentos infantiles, y su esposo Humphrey, un banquero con inclinaciones socialistas. Oliver decide acoger a Philip, llevándolo a su hogar en To the Fink, allá en Kent. La importancia de este pasaje es que nos establece el contraste entre estas clases sociales. Philip, proletariado frente a los privilegiados Julian y Tom, y el poder de la creatividad como escape, ya que Philip dibuja para trascender su realidad. También nos introduce el museo como un símbolo de la cultura victoriana, siendo este opulento pero opresivo. La adopción de Philip por los Wellwood marca el inicio de una red de relaciones que se va desmoronando con el tiempo. Este es el primer indicio de las intenciones idealistas, pero a veces egoístas, de Olive. La escena tiene una atmósfera de curiosidad infantil mezclada con melancolía, anticipando cómo los sueños de los niños chocarán con las expectativas adultas. En este momento es el momento de la chispa que enciende esta novela, presentando a los personajes principales y los temas de arte, de clase y familia. La prosa de Biat, rica en detalles sobre el museo, nos va sumergiendo en un mundo que nos parece mágico, pero que está cargado de tensiones ocultas. En la segunda parte, los cuentos de Olivet para sus hijos, la primera parte de To the Fink, nos muestra la casa de los Wellwood, donde Olive escribe cuentos personalizados para cada uno de sus hijos, especialmente para Tom, su favorito. Uno de los relatos más destacados es el de Tom Underwood, una historia fantástica sobre un niño que explora un mundo subterráneo lleno de maravillas y peligros, y estos cuentos son leídos en voz alta durante las reuniones familiares, pero también nos reflejan las ansiedades de Olive, que usa la escritura para evadir sus propios conflictos matrimoniales y económicos. En esta parte, o la importancia de esta parte, son los cuentos que simbolizan el poder de la imaginación, pero también su lado oscuro. Olive
controla a sus hijos a través de estas historias, proyectando sus deseos y sus miedos, y la narrativa subterránea de Tom presagia su posterior alineación. En todo este pasaje nos establece a Olive como una figura central, carismática pero manipuladora. También nos introduce la dinámica familiar de los Wellwood, donde el idealismo fabiano, o sea, la igualdad, el arte para todos, choca con secretos como la infidelidad de Humphrey. Hay una calidez inicial en estas escenas familiares, pero Beat nos insinúa una fragilidad, los niños, especialmente Tom, que están atrapados en mundos ficticios de su madre, incapaces de forjar sus propios caminos. Estas escenas, en esta parte, las escenas son un deleite literario por la forma en la que Beat entrelaza los cuentos dentro de esta novela, evocando autores como Nesbit. Además, nos hacen cuestionar hasta qué punto las historias que nos cuentan nuestros padres nos liberan o nos encadenan. En la tercera parte está la Midsummer Party en Tudderfig. Los Wellwood organizan una gran fiesta de verano en su finca, un evento lleno de simbolismo pagano, con disfraces, actuaciones teatrales y hogueras. Y durante toda esta celebración, Philip muestra su talento artístico, mientras que los niños Wellwood, Tom, Dorothy y Phillips, y otros, como Julian y Florence Kane, actúan en juegos que rozan lo inocente y lo erótico. Sin embargo, la fiesta también revela tensiones. Olive filtrea con Herbert Medley, un escritor anarquista, y Humphrey se muestra distante, mientras los niños perciben, sin comprender del todo, las fisuras adultas. La importancia de esta parte de la novela es la fiesta, ya que es una metáfora de la efervescencia cultural de la época, pero también su decadencia. Beat explora el despertar sexual de los jóvenes y la hipocresía de los adultos, que predican libertad pero que están atrapados en convenciones. Este evento marca un punto de inflexión, ya que las relaciones amorosas y los secretos comienzan a complicarse. La atracción de Olive por Medley y las ambiciones artísticas de Philip sientan las bases para estos conflictos que se darán a futuro. Esta escena de la cual les acabo de describir, es vibrante y mágica, pero tiene un trasfondo inquietante, ya que los niños están al borde de perder su inocencia y la opulencia de la fiesta contrasta con las sombras de traición y desigualdad. Este es uno de los momentos más visuales de esta novela, con descripciones que nos transportan a un verano idílico pero frágil. Beat, a su vez, captura la dualidad de la era eduardiana, un último destello de esplendor antes de todo lo que se va a presentar en el caos. En la cuarta parte está la revelación de los secretos familiares. Ya saltamos hacia el año de 1900 más o menos. A medida que los niños crecen, descubren verdades dolorosas sobre los Wellwood. Dorothy, la hija mayor, se entera de que Humphrey no es su padre biológico, sino que es hija de un amorío de Olive con un amigo alemán llamado Ansel Stern, un marionetista. Paralelamente, Tom lucha con la presión de ser el hijo ideal de Olive, mientras que Philip, ahora aprendiz de un escultor, se siente fuera de lugar en una familia que lo acogió. Y bueno, todos estos descubrimientos fractúan la imagen idílica de Tudderfig. La importancia de esta parte es que Beat examina cómo los secretos familiares destruyen la confianza y la identidad. La revelación de Dorothy subraya las limitaciones con las mujeres de la sociedad patriarcal, mientras que la alineación de Tom refleja el costo de la idealización materna. Este pasaje acelera el desmoronamiento de los Wellwood, mostrándonos cómo las decisiones de los adultos reverberan en los niños. También profundiza en el contraste entre el arte, ya está Stern, Philip, y la política de Humphrey y Olive como formas de resistencia. Es un momento devastador, lleno de traición y de desorientación. Los niños, que antes parecían protegidos por la fantasía, ahora enfrentan la crudeza de la realidad.
Y este se convierte en el giro crucial para entender la tragedia de esta novela. Beat desmantela la fachada de la familia perfecta con una precisión psicológica que nos hace empatizar con cada personaje, incluso cuando sabemos que cada uno de ellos tiene sus errores. En la siguiente parte está la muerte de Tom Wellwood. Tom, incapaz de escapar de las expectativas de Olive y de su propia incapacidad para encontrar un propósito fuera de los cuentos de su madre, cae en una profunda depresión y tras un periodo de aislamiento se suicida ahogándose en un río. Su muerte ocurre después de que Olive publica una versión de su cuento Tom Underwood traicionando su intimidad. La familia queda destrozada y Olive, consumida por la culpa, se sume en el silencio. La importancia de esta parte es que aquí se encuentra el corazón trágico de esta novela, ilustrándonos el peligro de la imaginación cuando se usa para controlar en lugar de liberar. También nos refleja el impacto de la rigidez victoriana en los hombres jóvenes que enfrentan presiones para ser exitosos en un mundo cambiante. La muerte de Tom marca el fin de la inocencia para los Wellwood y acelera la desintegración de su mundo idealista. Es un punto de no retorno que lleva a otros personajes como Dorothy a buscar su independencia. Es una escena desgarradora escrita con una contención que amplifica su impacto. Beat no explora el drama, sino que nos deja que el peso de la pérdida hable por sí mismo. Y este es un momento inolvidable por su crudeza y por cómo encapsula el tema central de esta novela: el costo de vivir para las historias de otros. Esta parte nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la identidad y el amor eterno. En la siguiente parte, la exposición de cerámica de Philip y la crisis de los Flood, ya saltamos al año 2010. Philip ahora es un ceramista talentoso. Organiza una exposición de sus obras que son aclamadas por su originalidad. Sin embargo, su éxito contrasta con el colapso de la familia Ludd, donde Benedict, un escultor genial pero inestable, muere tras años de abuso hacia sus hijas, Pomona e Imogen. Las hermanas Flood, que han vivido en un entorno caótico y místico, enfrentan su trauma, mientras Philip intenta ayudarlas, especialmente a Imogen, con quien desarrolla una relación romántica. En toda esta parte, su importancia es que este pasaje nos explora el arte como una salvación y condena, ya que Philip encuentra su voz creativa, pero los Flood representan el lado destructivo de la obsesión artística. También aborda el abuso y la resiliencia femenina. La exposición de Philip es un momento del triunfo personal, pero la tragedia de los Flood refuerza la idea de que el arte no siempre redime. La relación entre Philip e Imogen nos ofrece un destello de esperanza en medio del caos. Es una mezcla de celebración y dolor. El contraste entre el éxito de Philip y el sufrimiento de las hermanas Flood crea una tensión que nos refleja la dualidad de esta época. En este episodio nos muestra este talento de Beat para equilibrar lo bello y lo trágico. Las descripciones de cerámica de Philip son tan vívidas que muchas veces casi las podemos tocar, mientras que la historia de los Flood nos confronta con las sombras de la creatividad. En el último capítulo, la Primera Guerra Mundial y el destino de todos estos niños, ya saltando al año de 1914 al 18, la novela culmina con el impacto devastador de la guerra, ya que varios de estos niños, entre comillas, de esta historia, ahora siendo adultos jóvenes, enfrentan este conflicto. Charles Wellwood, un socialista, muere en el frente. Julian Cain, que lucha con su homosexualidad, sobrevive pero queda marcado. Dorothy, que se ha convertido en médico, trabaja incansablemente en hospitales de campaña. Olive, incapaz de recuperarse de la muerte de Tom, se retrae, mientras que Humphrey intenta reconstruir su vida política. La guerra destruye las ilusiones de las generaciones anteriores y obliga a los sobrevivientes a redefinir su futuro. La importancia de este capítulo es que nos muestra la guerra como el clímax de la pérdida de la inocencia, mostrándonos cómo las ideologías del progreso y el arte
no pudieron prevenir toda la catástrofe, Byatt explora el sacrificio, la resiliencia y la reconstrucción tras la tragedia, y en este segmento une los hilos de esta novela, mostrándonos el destino de cada personaje. La muerte de Charles, el trabajo de Dorothy son especialmente conmovedores, representando el fin de una era y el comienzo de una nueva. El final es un final agridulce, con momentos de desesperación en las trincheras y la redención con la determinación de Dorothy. Aquí, Byatt nos muestra el horror de la guerra sin sensacionalismos, enfocándose en los efectos humanos. Y bueno, en este último capítulo, en este pasaje, es el crescendo de esta novela, donde podemos ver el impacto total del tiempo y la historia de los personajes que hemos seguido durante cientos de páginas. Y terminamos con una reflexión poderosa sobre la fragilidad de los ideales y la fuerza del espíritu humano. Todos estos pasajes, estos capítulos de los cuales he hablado anteriormente, son solo una muestra del vasto y hermoso mundo del libro de los niños. Cada uno brilla por su capacidad para entrelazar historias, psicología y arte, llevándonos desde la magia de la infancia hasta la crudeza de la adultez. Ahora, si no has leído este libro, te invito a sumergirte en la prosa de Byatt, a imaginar el brillo de las dinámicas de Philip, a sentir el peso de las historias de Olive, a caminar por las trincheras con Charles. Esta novela no solo se lee, se vive. A continuación vamos a hablar de las frases más destacadas y su importancia en el desarrollo de esta historia. ¿Les parece? Una de ellas dice: había un niño acunclillado junto a las vitrinas, dibujando con un lápiz romo, y los otros dos observaban desde arriba, como si fueran ángeles o jueces. Esta frase, o una frase muy cercana a esta, aparece en las primeras páginas describiéndonos el encuentro inicial entre Philip Warren, el niño humilde, y Julian Kahn y Tom Wellwood en el Museo Victoria and Albert en 1985. Philip dibuja objetos en las vitrinas mientras los otros lo miran desde la galería del príncipe consorte. Y la importancia narrativa de esta frase es que establece la dinámica de la observación y la jerarquía que define esta novela. Philip, de clase trabajadora, es un forastero bajo el escrutinio de los privilegiados Julian y Tom, presagiando su lucha por encontrar un lugar en el mundo de los Wellwood. Esta escena desencadena su adopción por Olive Wellwood, un evento que conecta a los personajes principales, y su importancia temática es que nos introduce a los temas de clase social, arte como refugio y la mirada infantil como lente para explorar la realidad. La comparación con ángeles o jueces sugiere tanto inocencia como juicio, un leitmotiv que recorre la historia mientras los niños crecen y enfrentan las expectativas adultas. Esta es la primera imagen vívida de esta novela, escrita con la prosa pictórica de Byatt, que combina la precisión histórica con un tono casi mítico, marcando así el inicio de una narrativa épica. Tengo otra frase que también es importante aquí en la historia, que dice: los cuentos que escribo para ellos no son historias, son mundos donde pueden vivir, donde son reyes y reinas de su propio destino. En el contexto es que Oliver Wellwood reflexiona en un pasaje introspectivo o en un diálogo con Humphrey sobre los cuentos personalizados que escribe para sus hijos, especialmente para Tom, como Tom Underwood. Esto ocurre en la primera mitad de esta novela, en Totherfig. La importancia narrativa de esta frase es que nos revela la motivación de Olive como madre y escritora, pero también su ceguera. Cree que sus historias liberan a sus hijos, pero en realidad los está atrapando en sus propias fantasías. Este malentendido lleva a la alineación de Tom, cuyo arco trágico culmina con el suicidio, en un punto de inflexión en todo este trama. La importancia temática de esta frase es que subraya el poder ambivalente de la imaginación, un tema que es central,
Los cuentos de Olive son tanto un regalo como una jaula reflejando cómo los ideales victorianos, o sea, el arte, la libertad, podían sofocar a los individuos, especialmente a estos jóvenes. También anticipa el conflicto entre la realidad y la ficción que afecta a toda la familia. Captura la voz de Olive, que es idealista, carismática, pero egoísta, y también establece el contraste entre su percepción y las consecuencias reales de sus actos, un motor clave de toda esta narrativa. Hay una siguiente frase que también quiero resaltar, y se las voy a decir. Dice así: no quiero ser el niño de tu cuento, quiero ser yo mismo, pero no sé quién soy. Tom Wellwood, en un momento de desesperación, confronta a Olive, aunque no siempre verbalmente, y esta idea se expresa en su actitud o en un diálogo implícito, y está luchando por su identidad, atrapado en el papel que su madre le ha asignado como protagonista de Tom Underwood. La importancia narrativa de esta frase es que nos marca el punto de ruptura de Tom, cuya incapacidad para escapar de las expectativas de Olive lo lleva a la depresión y finalmente al suicidio. Su muerte es el clímax emocional de esta novela, fracturando a los Wellwood y obligando a otros personajes como Dorothy a buscar su independencia. Representa también esta frase la lucha por la autenticidad en una sociedad que impone roles rígidos, especialmente a los jóvenes. También nos refleja el costo de la idealización materna y la fragilidad de la psique adolescente, temas que resuenan en la transición de la era victoriana a la modernidad. Esta frase es un grito de angustia que resume el corazón trágico de la novela, y aunque Byatt lo expresa con mucha sutileza, la frase, o su equivalente emocional, destila el conflicto entre el amor y el control, resonando con cualquiera de nosotros, los lectores, que hayamos en algún momento de nuestras vidas sentido ese peso de las expectativas ajenas. Hay una frase más que me gustaría exponerles aquí, que dice así: el arte es lo único que me queda, pero incluso eso está manchado por lo que hemos hecho. Philip Warren, ya adulto y ceramista reconocido, reflexiona sobre su propia vida tras la exposición de sus obras hacia el año de 1910. Está lidiando con la relación con Imogen Flood, quien ha sufrido abusos en su familia y con su propio pasado de pobreza y adopción. En esta frase encapsulamos el arco de Philip, que pasa a ser un marginado a encontrar su voz a través del arte. Sin embargo, su éxito está matizado por las tragedias de quien lo rodea, como los Flood y los Wellwood, lo que impulsa su decisión de construir un futuro con Imogen, ofreciendo así un destello de esperanza. La importancia temática de esta frase es que explora el arte como un tipo de salvación y condena, un tema recurrente en esta novela. Philip representa la resiliencia, pero su conocimiento de las manchas, o sea, esos traumas, esas desigualdades, reflejan la ambivalencia de Byatt sobre el legado cultural victoriano, que glorifica la creatividad mientras ignoraba sus costos humanos. Este es un momento de introspección que equilibra triunfo y melancolía, mostrando el crecimiento de Philip como un contrapeso a las pérdidas de otros personajes. Entonces, la prosa de Byatt aquí es contenida pero poderosa, evocando a su vez el tacto de la cerámica que Philip va moldeando. Y por último, hay una frase más que me gustaría exponérselas aquí, ya para cerrar todo esto, que dice así: la guerra se lo llevó todo, nuestros hijos, nuestros sueños, nuestras historias. Solo queda seguir adelante. Al final de esta novela, ya en el año de 1918, Dorothy Wellwood, ahora médico, reflexiona sobre las pérdidas causadas por la Primera Guerra Mundial. Charles Wellwood ha muerto en el frente, Julian está marcado por el trauma y Olive se ha retraído tras la muerte de Tom. Dorothy, trabajando en los hospitales de campaña, encarna la resiliencia. Y bueno,
Esta frase cierra el arco principal de esta novela, mostrando cómo la guerra destruye las ilusiones de la generación victoriana y obliga a los sobrevivientes a reconstruirse. También Dorothy, que ha roto con las expectativas de su madre al estudiar medicina, representa un nuevo comienzo, aunque cargado de mucho dolor. Esta frase resume la pérdida de la inocencia, un tema que atraviesa la obra desde el primer capítulo. La guerra es el clímax de las tensiones sociales y personales que se fueron acumulando a lo largo de toda la novela, desde el idealismo fabiano hasta las fracturas familiares, y esta frase refleja la necesidad de seguir adelante a pesar de todo. Es un epitafio para una era retratada, escrito con la sobriedad característica de Bryant, y con ella nos captura el peso de toda esta historia y la fuerza de los personajes como Dorothy, que desafían las limitaciones de su tiempo para así forjar su propio camino. Estas frases o sus equivalentes textuales las elegí por su capacidad para condensar los momentos claves de todo este trama: el encuentro inicial, el conflicto familiar, la tragedia de Tom, el éxito de Tom, el impacto de la guerra y también los temas principales, o sea, la imaginación, la clase, la pérdida, la identidad, y cada una de ellas impulsa la narrativa para podernos así revelar un cambio en los personajes o en el mundo que a ellos les va rodeando. Cada frase marca un hito que resuena en nosotros los lectores, ya sea por su belleza, por su tragedia o por sus esperanzas. Juntas, todas estas frases trazan el arco de una generación atrapada entre la fantasía y la realidad. Estas frases son como las ventanas al alma del libro de los niños. Te invito a buscarlas en esta novela, especialmente en los capítulos iniciales, en la mitad central y en la final, para así sentir su peso en el contexto completo. Si tienes esta edición de Lumen, notarás cómo Bryant usa cada palabra para construir un mundo que es tan hermoso como devastador. Y ahora, ¿por qué habríamos de leer este libro?, te preguntarás. O bueno, me preguntarás a mí. Y te contestaré. Esta es una experiencia enriquecedora por varias razones. La primera de ellos, por su riqueza histórica y cultural, ya que esta novela nos ofrece una inmersión profunda en la Inglaterra victoriana tardía y eduardiana, detallando movimientos como el Arts and Crafts, el socialismo fabiano y el sufragismo. Es un retrato vívido de una era de transición ideal para quienes aman la historia y la literatura contextualizada. También deberíamos de leerlo por su prosa magistral, ya que Bryant escribe con una erudición y una belleza que convierte cada página en una obra de arte. Su estilo es denso pero muy evocador. Combina descripciones pictóricas con reflexiones filosóficas, atrayendo a nuevos lunares, a nuevos lectores que disfrutan de narrativas sofisticadas. También por sus personajes que son complejos, ya que la novela presenta un elenco coral, desde escritores bohemios hasta artesanos y niños en busca de identidad. Sus luchas psicológicas y emocionales, por ejemplo, en el amor, en la traición, en la creatividad, en la pérdida, que son temas universales y profundamente humanos. También deberíamos de leerlo por la exploración a la imaginación, ya que Bryant examina cómo las historias van moldeando nuestras vidas, para bien o para mal. La tensión entre la fantasía liberadora y la realidad opresiva resuenan especialmente en un mundo donde las narrativas personales y colectivas son omnipresentes. También tendríamos que leerlo por su relevancia contemporánea. A pesar de su ambientación histórica, esta novela aborda temas atemporales como las dinámicas familiares, las desigualdades sociales y el impacto de las ideologías. Nos invita a reflexionar sobre cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente. Y por último, si todas estas razones no son necesarias o no te son suficientes para leer esta novela, tenemos que leerla por la amplitud emocional e intelectual, ya que es una novela ambiciosa que combina intimidad y épica, desafiando a nosotros los lectores a pensar y a sentir múltiples niveles.
Es perfecta para quienes buscan una lectura que sea tanto un reto como también una recompensa. Leerla es sumergirse en un tapiz narrativo que ilumina la complejidad del ser humano y de su tiempo, dejando una impresión duradera por su profundidad y su belleza. Entonces, en conclusión, el párrafo inicial del Libro de los Niños es una puerta de entrada a una obra monumental que captura las contradicciones de la era victoriana tardía, su belleza, su opresión y su fragilidad. Literalmente, Bryant despliega una prosa rica y evocadora que establece el tono elegíaco de esta novela y psicológicamente nos introduce en temas de observación, alineación y creatividad como un tipo de refugio. Socialmente, refleja las jerarquías y las tensiones de una sociedad en transición. La vida de Bryant, marcada por la erudición, la pérdida y una pasión por la literatura, impregna esta novela de autenticidad y profundidad. Sus influencias, desde Eliot hasta Naisbitt, se entrelazan con su capacidad para inspirar a generaciones posteriores, a nosotros, a consolidarla como una de las grandes narradoras del siglo XX y del siglo XXI. El Libro de los Niños no es solo una novela, sino es una sinfonía narrativa que nos invita a reflexionar sobre la imaginación, el legado y la inevitabilidad del cambio. Vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación a continuación porque quiero leerles en voz alta el primer pasaje de este libro. ¿Les parece? Ya lo hemos alargado muchísimo, esta reseña, pero así de grueso también es este libro y vale la pena mucho echarle un ojo y vale la pena también hacer esta reseña tan grande. Pero bueno, imaginemos, ya para terminar, imaginemos una vista interior del patio sur del Museo Victoria and Albert en 1895. Bañado por la luz suave de la tarde que se filtra a través de las altas vidrieras. En el centro, una serie de vitrinas imponentes exhiben objetos de oro y plata que reflejan destellos cálidos. Un niño de unos 12 años, vestido con ropas humildes y gastadas, está acuclillado junto a una vitrina, dibujando con lápiz en un cuaderno absorto en su tarea. Su rostro nos muestra concentración y un anhelo silencioso. Desde la galería del príncipe consorte, una barandilla elevada. Dos niños de familias acomodadas, vestidos con trajes elegantes de la época, un niño con chaqueta de terciopelo y una niña con un vestido de encaje, lo observan con mucha curiosidad y distancia. El mosaico del príncipe Alberto, pequeño pero solemne, preside el arco decorativo al fondo, rodeado de retratos de artistas en tonos vibrantes que forman el Valhalla de Kellingston. El ambiente es opulento pero cargado de una melancolía sutil, como si todos estos objetos y los niños estuvieran atrapados en un momento de cambio inminente. Los colores dominantes son dorados, plateados, azules y profundos, con sombras que sugieren secretos aún no revelados. Esta imagen captura el contraste entre clases, la relevancia por el arte y la sensación en un mundo al borde de la transformación. Elementos centrales, obviamente, del contexto del Libro de los Niños. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta el primer pasaje de este libro, El Libro de los Niños, de A.S. Bryant. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto.
S. Biat. 1. Inicios. Dos niños observaban desde la galería del príncipe consorte a un tercero que había abajo. Estaban a 19 de junio de 1895. El príncipe había muerto en 1861 y solo había visto el inicio de su ambicioso proyecto de reunir varios museos en los que los artesanos británicos pudieran estudiar los mejores ejemplos de diseño. Su retrato, un modesto mosaico en forma de medallón, ocupaba el tímpano de un arco decorativo en el extremo de la estrecha galería que recorría la parte superior del patio sur. El patio sur estaba decorado con más mosaicos, retratos de pintores, escultores, alfareros, el Valhalla de Kellingston. El tercer niño estaba acunclillado junto a una serie de imponentes vitrinas que exponían sus tesoros de oro y plata. Tom, el más joven de los que lo admiraban desde arriba, pensó en Blancanieves dentro de su sarcófago de cristal. También pensó, al contemplar al príncipe Alberto, que los recipientes, cucharas y joyeros que brillaban bajo la luz líquida detrás del cristal eran como el tesoro desenterrado de un rey. Cosa que en efecto eran algunos casos. No podían ver con claridad al otro chico porque estaba detrás de una de las vitrinas más alejadas. Parecía estar dibujando su contenido. Julian Cain se sentía como en casa en el Museo de South Kellingston. Su padre, el comandante Prosper Cain, era conservador especial de la sección de metales preciosos. Julian tenía solo 15 años y era alumno de la Marlowe School, aunque ahora estaba en casa convaleciendo de un brote de ictericia. Ni muy alto ni muy bajo. Era de complexión delgada y tenía un rostro fino y una tez cetrina, incluso antes de la ictericia. Llevaba el negro cabello liso peinado con raya en medio y vestía el uniforme de la escuela. Tom Wellington tenía un aspecto más infantil con su chaqueta Oxford y sus pantalones cortos. Era unos 2 años más joven, aunque parecía serlo aún más. Tenía grandes ojos negros, la boca delicada y el cabello suave y de color dorado oscuro. Nunca se habían visto. La madre de Tom había ido a visitar al padre de Julian para pedirle ayuda en su investigación. Era una famosa autora de cuentos de hadas. Julian había recibido el encargo de mostrarle a Tom los tesoros. Sin embargo, parecía más interesado en mostrarle al niño acunclillado. «Ya te dije que te enseñaría un misterio. Pensé que te referías a uno de los tesoros. No, me refería a él. Resulta sospechoso. Lo he vigilado. Se trae algo entre manos». Tom no estaba seguro de que aquello no fuese una de sus fantasías a las tan aficionados que eran en su propia familia. Cuando escogían a completos desconocidos se inventaban historias acerca de ellos. No estaba seguro de que Julian no estuviera, por así decirlo, jugando a ser responsable. ¿Qué es lo que hace? Ese truco de los faquires indios. Desaparece. Tan pronto lo ves como dejas de verlo. Viene todos los días. Solo. Pero nadie ha visto cuándo y por dónde se va. Recorrieron furtivamente la galería de hierro forjado, que estaba revestida de espesos cortinajes de terciopelo rojo. El tercer niño siguió donde estaba, dibujando muy concentrado. Luego cambió de posición para observar desde un ángulo distinto. Tenía el pelo pajizo, sucio y desengreñado. Vestía unos pantalones de trabajo cortados, tirantes y una camisa de franela color humo, manchada de hollín. «Podríamos bajar a espiarlo», dijo Julian. «Es muy raro. Parece muy bruto. Por lo visto no viene más que a esta sala. Lo he esperado a la salida para verlo cuando se fue y seguirle, pero no parece que vaya a ninguna parte. Es como si fuese una pieza más del mobiliario». El chico alzó la vista brevemente. Su rostro mugriento se contrajo al fruncir el ceño. «Parece muy concentrado», observó Tom. «Nunca lo he visto hablar con nadie. De vez en cuando las estudiantes de arte le echan un vistazo a sus dibujos, pero nunca charla con ellas. Solo se escabulle entre las vitrinas. Es un poco siniestro». «¿Tienen muchos robos?» «Mi padre dice que los vigilantes son muy descuidados con las llaves de las vitrinas. Y hay montones de cosas tiradas por ahí a la espera de ser catalogadas o enviadas a Bethnal Green».
Sería facilísimo llevarse algo. Ni siquiera sé si alguien lo notaría, al menos con algunas cosas. Aunque si alguien tratase de llevarse el candelabro, se darían cuenta enseguida. El candelabro de Gloucester, lo que él parece estar dibujando la mayor parte del tiempo. Esa barra de metal que hay en el centro de la vitrina. Es único y muy antiguo. Te lo enseñaré. Podríamos bajar e ir a verlo y así de paso le interrumpiremos. Tom tenía sus dudas al respecto. Notaba cierta tensión en el tercer niño, una energía ruda y resuelta en la que ni siquiera había reparado de forma consciente. No obstante, aceptó. Por lo general, aceptaba las cosas sin discutir. Se deslizaron subrepticiamente, de escondrijo en escondrijo, ocultos tras los festones de terciopelo. Pasaron por debajo del príncipe Alberto y por los escalones de piedra de la escalera curva que conducía al patio sur. Cuando llegaron a donde se hallaba el candelabro, el niño desaliñado ya no se encontraba ahí. «No ha pasado por las escaleras», dijo obsesionado Julián. Tom se detuvo a mirar el candelabro. Era de oro macizo. Parecía pesado. Reposaba sobre un trípode. Cada una de sus patas era un dragón de largas orejas que sujetaba entre las garras de hueso y lo roía con sus dientes afilados. El borde del platillo, donde sobresalía la punta en la que se le clavaba la vela, también estaba sujeto por unos dragones con las fauces abiertas y las alas y colas de serpiente. La gruesa espiga estaba labrada con un intrincado motivo foliar. Hombres y monstruos, centauros y monos que se contorsionaban entre las hojas, sonreían, hacían muecas y se aferraban y apuñaban unos a otros. Una especie de enano de ojos enormes tocado con un casco agarraba la cola sinuosa de un reptil. Había otras figuras humanas o diabólicas y una en particular que tenía el cabello largo y mojado y la mirada melancólica. Tom pensó en el acto que su madre venía a verlo. Trató en vano de memorizar su forma. Julián le dio explicaciones. El candelabro tenía una historia interesante, dijo. Nadie sabía exactamente de qué estaba hecho. Era algún tipo de aleación dorada. Lo más probable era que lo hubieran fabricado en Canterbury, modelándolo y vaciándolo en cera. Pero, aparte de los símbolos de los evangelistas en el pomo, no parecía pensado para un uso religioso. Lo habían encontrado en la Catedral de Le Mans, de donde desapareció durante la Revolución Francesa. Un anticuario se lo había vendido al príncipe ruso Sovtikov. El Museo South Kensington lo había adquirido de su colección en el año de 1861. En ningún otro sitio había nada parecido. Tom no sabía lo que era un pomo y tampoco sabía lo que eran los símbolos de los evangelistas, pero reparó en que aquel objeto era todo un mundo de historias secretas. Dijo que a su madre le gustaría verlo. Tal vez fuese lo que estaba buscando. Le habría gustado poder tocar todas las cabezas de los dragones. Julián no paraba de mirar a uno y a otro lado. Había una puerta oculta, detrás de un molde de escaloya de un guerrero que descansaba sobre un pedestal de mármol. Estaba entreabierta, y nunca la había visto así. Había probado el picaporte varias veces y siempre la había encontrado cerrada, que era como debía estar ya que conducía a los almacenes y talleres del sótano. «Apuesto a que ha bajado por ahí. ¿Qué hay allí abajo? Kilómetros y kilómetros de pasadizos y armarios y almacenes y cosas a las que hay que sacarle el molde, o limpiarlas, o simplemente están ahí para guardarlas. Sigámosle». No había más luz que la que se colaba a través de la puerta e iluminaba los primeros escalones. A Tom no le gustaba la oscuridad, tampoco le gustaban las transgresiones. «No veremos por dónde vamos», dijo. «Dejaremos la puerta entreabierta. Alguien podría venir y cerrarla, podría meternos en un lío. No, yo vivo aquí». Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros.
Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?